Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a punto de iniciar nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase del día de hoy está titulada Aristóteles. Bien, habíamos estado tocando el tema de cómo desde las distintas perspectivas y sobre todo desde la perspectiva de la filosofía griega, cómo se estaban articulando pues estas visiones del Estado, ¿no? Cómo es que en determinado punto se empiezan a cuestionar algunos aspectos que tienen que ver precisamente con la visión de qué es el Estado, ¿no? Entonces, los griegos, ¿no? Haciendo una pequeña recapitulación, realizan una primera aportación con Sócrates, ¿no? Que obviamente tiene un hilo conductor con su discípulo Platón, ¿no? Y curiosamente vamos a ver que esta situación de las grandes aportaciones de los griegos tiene que ver, o sea, están conectados, ¿no? Es decir, Sócrates es maestro de Platón, Platón es maestro de Aristóteles, y, ¿no? Vamos a ver cómo esta articulación de lo que es, vaya, hay varias ideas que son, y varias preguntas sobre todo, que si bien se repiten en los distintos autores, tienen respuestas diferentes, ¿no? Entonces, que hayan convivido, que se hayan conocido personalmente, lo cual es digámoslo así, una peculiaridad histórica, es decir, si bien ha habido filósofos que forman parte de una escuela de pensamiento, no siempre lo que ocurre es digamos que la convivencia, ¿no? En este caso, la convivencia va más allá porque, bueno, el sistema o la visión de la escuela griega no solamente era una visión o sea, no era un espacio como el espacio occidental que nosotros entendemos, ¿no? Es decir, la escuela es un lugar, ¿no? Para nosotros, los modernos y occidentales, la escuela es un lugar en el que nosotros asistimos determinado tiempo, asistimos en determinado horario y nos regresamos a nuestras casas, se cumplen una serie de cuestiones, ¿no? La educación en la antigua Grecia, perdón, era distinta, ¿no? Era distinta porque era una visión de alguna forma integral, que no solamente tenía que ver con las cuestiones filosóficas, tenía que ver con la geometría, tenía que ver con la armonía vista como matemáticas, la armonía vista como medicina, la armonía vista como, vaya, desde muchos puntos de vista. La, la educación, ¿no? Decíamos en la antigua Grecia, no tenía, su intencionalidad final no era obtener un título, este, pues de licenciado o de máster o de bachiller o algo así, ¿no? En realidad, los tiempos que se pasaban o que se podían, digamos que, pertenecer a determinada escuela, pues era casi, casi infinito. Y no porque existiese una cuestión de dificultad, sino que en ocasiones el asunto de la escuela se convertía, ¿no? Se convertía en una cuestión más de una filosofía de vida que la filosofía en ese entonces tenía como fin último hacer que los humanos, que los hombres viviésemos bien, ¿no? Entonces, para responder o para hacer frente a esas cuestiones, pues vamos a ver que se empiezan a generar una serie de escuelas de pensamiento pues que en determinado punto se proyectan, se visualizan y se cristalizan en las distintas corrientes filosóficas, ¿no? Entonces decíamos, esta triada griega conectada, ¿no? Con un hilo conductor, Sócrates, ¿no? Nos lanza la pregunta acerca de la justicia. El tema de la justicia también lo vamos a ver con Aristóteles.
y Platón, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de esta cuestión del sacrificio de la individualidad, ¿no? Para el bien común, para el Estado. Vamos a ver que Aristóteles critica bastante este asunto, ¿no? Y les decía, bueno, la clase del día de hoy está titulada precisamente, nuestra clase del día de hoy está titulada precisamente Aristóteles. Bien, les decía yo hace rato, vamos a ver una cuestión ahí interesante con relación a la convivencia entre estos personajes. Aristóteles permanece aproximadamente, varía el dato según los, ¿cómo se llama? Los autores, varía el dato sobre la estimación del tiempo que permanece Aristóteles en la academia, ¿no? Así se llamaba la escuela que fundó Platón. Y finalmente pasó aproximadamente 20 años, ¿no? Y repetimos, no porque fuese una cuestión de dificultad, no porque estuviera muy difícil estudiar en la academia, ojo, obviamente representaba sus retos, pero, ¿no? Finalmente era una cuestión de permanencia. Aristóteles se va de la academia de Platón cuando muere, ¿no? Cuando muere el maestro, cuando muere Platón, Aristóteles deja la academia, ¿no? No ve un hilo conductor con el sobrino de Platón, que es el que se queda, digamos que al frente de la escuela platónica, no ve un hilo conductor y él decide, pues, separarse. Ahora, dentro de la misma, vamos a ver que existen visiones distintas de lo que es la educación. Hoy en día, por ejemplo, nosotros vincularíamos, bueno, la educación en ese entonces, en la antigua Grecia, era una educación mucho más oralizada. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que las personas le daban un mayor énfasis a lo hablado, ¿no? Le daban un mayor énfasis a lo hablado. De hecho, por ejemplo, leer, ¿no? No era una costumbre muy arraigada entre los filósofos de la actualidad. Claro, ¿no? Eso choca con la visión, digámoslo así, académica que podemos tener el día de hoy, en la cual si un profesor, ¿no? Un profesor de ustedes no lee, bueno, pues ya empiezas a generar una serie de dudas acerca de la verosimilitud de lo que está diciendo, ¿no? Si te está diciendo cosas verdaderas o te está diciendo cosas falsas, ¿no? Entonces, vamos a ver que de hecho, por ejemplo, de manera posterior, no precisamente en Aristóteles, o sea, esa tendencia sobrevivió durante mucho tiempo. Y vamos a ver que, por ejemplo, en una anécdota que escribe Santo Tomás, San Agustín, perdón, San Agustín, él llega, ¿no? Él llega a un convento y se impresiona porque alguien está leyendo, ¿no? O está haciendo que está leyendo, suponemos que estaba leyendo, y dice, leía pero no se escuchaba, ¿no? Entonces, la gente, por ejemplo, cuando leía, todavía en la época medieval, pues buscaba que leer en voz alta, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la tendencia o la mayor parte de las herramientas que se van a utilizar, pues es la cuestión de la oralidad, la cuestión de hacerse escuchar, ¿no? Más que de leer. Y de hecho, por ejemplo, de manera anecdótica, Platón se refiere a Aristóteles como alguien que vivía sumergido en los archivos, ¿no? Aristóteles tenía una tendencia muy marcada a tener una formación
libriesca, ¿no? O sea, de los libros, de la información que se tenía, y que durante la Grecia antigua, pues no estaba tan bien visto, ¿no? Pero obviamente, pues la escuela platónica, ¿no? La academia, tenía una biblioteca muy amplia, lo cual le beneficiaba a Aristóteles porque le permitía consultar una serie de textos. Y sumado a eso de que, bueno, pues la gente no necesariamente leía, lo que era más propio era la memoria, ¿no? La memoria y el debate. Eso, vamos a ver que dentro del sistema de educación de la Grecia antigua, eso es lo que permitía o lo que hacía que alguien resaltara, digámoslo así, en el mundo académico. La memoria y el debate. Entonces, esta forma de articular, esta forma, ¿no? Incluso, si ustedes recuerdan, la obra cúspide o la obra más grande de Platón, pues justamente se llama Diálogos, ¿no? Y que está escrito en una forma en la cual supondríamos, ¿no? Que está alguien conversando, que está alguien en un punto pues sí, de comunicación, ¿no? Bien, continuamos con nuestras diapositivas. Bien, les decía yo hace rato, existe una relación con Platón. Aristóteles decide, ¿no? Decide estudiar en la academia, en la escuela platónica, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente por una afinidad con el maestro, sino que, vamos a ver que en ese momento, pues, una de las primeras causas en que Aristóteles se sintiera atraído por la escuela de Platón fue probablemente la de que constituía el mejor centro de estudios avanzado en toda Grecia. Entonces, una vez ingresado en la academia, continúa perteneciendo a la escuela mientras vivía Platón durante un periodo entre 20 y 22 años. Y su mente recibió las páginas de los escritos posteriores, ¿no? Que tienen, ¿no? una verdad sobre esta cuestión. Dentro de los datos interesantes que podemos tener con Aristóteles, pues es precisamente que tuvo contacto en el año 343 con el joven príncipe Alejandro de Macedonia, que de manera posterior se convertiría en Alejandro Magno, ¿no? La formación, ¿no? La formación que pudo tener o que le transmitió, pues bueno, pudo haber influido, ¿no? Pero nosotros vemos ciertamente que no existe un hilo conductor entre lo que planteaba Aristóteles con relación a algunos puntos con lo que ocurrió en la realidad, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay una película bastante interesante, obviamente debemos tomarla como una versión hollywoodesca de los hechos, ¿no? Justamente se llama Alejandro, ¿no? Alejandro Magno. Si no me equivoco, si no me fallan los nombres, sale este muchacho llamado Colin Farrell, ¿no? Presenta, digamos que esta visión con la convivencia, ¿no? Con Aristóteles y demás. Bien, entonces, la nueva ciencia de la política. Los escritos aristotélicos presentan un problema totalmente distinto a lo que nos ofrece en sus libros de diálogos Platón. Las obras de Aristóteles que han llegado hasta nosotros, si no tomamos en cuenta los distintos fragmentos de escritos populares de su primera época, pues no fueron en su mayor parte libros que quedaran ultimados y dispuestos para ver a la luz. Son textos que utilizó para la enseñanza, aunque probablemente hay partes importantes que seguramente no fueron vistos en el liceo, ¿no? Así se llamaba su escuela de Aristóteles, el liceo.
Pues en realidad los textos aristotélicos no se publicaron en la forma en la que nosotros conocemos hasta 4 siglos después de su muerte, pero quedaron en la escuela, ¿no? Y fueron sin duda utilizados por maestros posteriores. Parece probable que los 12 años de vida de Aristóteles en los que éste encabezó el Liceo estuvieron ocupados en gran parte en la dirección de una serie de amplios proyectos de investigación en los que participaron sus discípulos, tales como el famoso estudio de la historia constitucional de 158 ciudades griegas, de la que el único resto que ha quedado es la Constitución de Atenas. En esas investigaciones del estudio de las constituciones no fue, vaya, no es que más de una tuvieron un carácter, ¿no? Esos estudios histórico, más no filosófico. Fueron investigaciones auténticamente empíricas, a la luz de las cuales Aristóteles hizo pues adiciones, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es precisamente que ¿no? Aristóteles trata de recoger, ¿no? Y aquí ya estamos viendo una distinción, ¿no? Una distinción, un paralelismo que parece de cierta forma que va a marcar la forma en la que se desarrolla la forma de hacer filosofía y la forma de hacer ciencia de Aristóteles. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo Aristóteles trata de tomar la realidad y con base en eso tomar y hacer y llegar a conclusiones, ¿no? Hacer comparaciones, tratar la información existente de la forma más científicamente posible. La forma más científicamente posible para la época, ¿no? Recordemos que, bueno, finalmente tenemos una serie de limitaciones metodológicas, la ciencia está naciendo, es más, ¿no? Decíamos la ciencia como nosotros o como nosotros la llegamos a conocer, pues nace en Grecia, ¿no? Nace en Grecia con estos señores, ¿no? Con los filósofos. Recuerden que la filosofía es el amor al conocimiento, ¿no? Y entonces la filosofía es la madre de todas las ciencias y a partir de ella todas las ciencias que conocemos son filosofía, ¿no? O vienen de ahí. Incluso el mismo Pitágoras, ¿no? El mismo Pitágoras era filósofo. Nada más que un filósofo concentrado en otras cuestiones, digamos, como la geometría. Aristóteles, Platón y Sócrates concentrados o enfocados en cuestiones más de la abstracción, ¿no? Más de lo que está más allá. Entonces, vemos cómo existe esta ruptura, ¿no? Platón lo que hace es imaginar, ¿no? Plantear una serie de parámetros que a él le ayudan a proponer distintos modelos de pensamiento. Aristóteles, en cambio, ¿no? Y en este sello, en esta situación estamos viendo un sello fundamental, dice, ¿no? Dice, hay que partir de la realidad para poder empezar a realizar el análisis científico. Entonces, acuérdense, por ejemplo, que también habíamos dicho que Platón nunca pone en tela de juicio o en tela de duda o jamás está en el centro del debate, podrá debatir todo, menos la viabilidad de su estado ideal. Acuérdense de eso. Aristóteles, en caso contrario, dice, no, a ver, estamos hablando de una cosa aquí importante, ¿no? Pero debemos partir de la realidad para saber cómo la gente reacciona.
¿Qué es lo que ha funcionado en la realidad? ¿Qué es lo que ha fracasado? Con base en eso nosotros podemos proponer una serie de aspectos, ¿no? Entonces ahí tenemos una ruptura entre estos dos pensadores. Ojo, 22, o sea, a lo mejor semánticamente ruptura puede sonar un poco duro, ¿no? Más bien ahí es la escisión, ¿no? Es decir, ahí es donde se separan maestro y alumno, planteando cosas distintas, lo cual no quiere decir que estuviesen peleados, ¿no? Simplemente pensaban de manera distinta y daban respuesta a los distintos problemas que ellos identificaban de una forma pues totalmente distinta. Entonces vamos a ver que en general, pues, partir de la realidad, ¿no? Le permite a Aristóteles empezar a plantear una ciencia que se va a denominar, digamos, pues, ciencia general de la política, ¿no? Ahora, esta ciencia debe ocuparse, por ejemplo, de las formas de gobierno reales, a la vez que de las ideales, y debe enseñar el arte de gobernar, organizar los estados y cualquiera que fuese el modo que se desee. Es decir, no importando, ¿no? Y ahí es donde se baja, otra vez vamos a ver una, digámoslo así, una escisión. Aristóteles se baja del estado ideal, ¿no? Si bien él plantea uno, vamos a ver que Aristóteles está más centrado en lo que es, ¿no? En lo que es y lo que ha sido para poder tomar esa experiencia. Plantea estados ideales, pero es muy reservado, ¿no? Y muy específico con relación a algunos puntos. Entonces, vamos a ver que sí existe, pues, esta conceptualización, ¿no? Pero Aristóteles tiene esta visión de crear una ciencia que permita formar gobernantes, que permita formar criterios, formar análisis, ¿no? Empezar a generar una serie pues digámoslo así, de bibliografías, de estudios que permitan a las personas llegar a tomar decisiones y sobre todo, ¿no? Decisiones si están en el campo de la toma de decisiones, es decir, si son gobernantes, ¿no? Entonces decíamos, esta nueva ciencia que plantea Aristóteles como una ciencia que debería existir, es una ciencia general de la política, que no solamente es empírica y descriptiva, sino que en algunos casos independiente de toda finalidad ética, ya que un estadista puede tener necesidad de ser perito en el gobierno, aún para regir un estado malo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo o hacia dónde nos quiere llevar Aristóteles? Aristóteles, vamos a ver, nos quiere llevar a un punto en el cual el Estado, el gobierno, tiene una suerte de neutralidad, ¿no? Un Estado en el que exista una neutralidad ética. Ojo, no rompe con Platón en cuestión del bien común, ¿no? Pero no está de acuerdo, vamos a ver más adelante, no está de acuerdo con muchos de los aspectos, con muchos de los lineamientos que establece Platón, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, ¿no? A ver, sí estoy de acuerdo con este asunto de que debiese existir una ciencia, que debe existir un Estado, que los gobernantes deben tener una formación, pero de ahí a que coincida estrictamente con las ideas y los planteamientos de Platón, pues bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero, ojo, por eso cambié de palabra, porque no es únicamente que el gobernante, perdón,
cuando decimos perito, decimos experto, ¿no? Pero no es únicamente que el gobernante sea bueno, hay que prepararlo. Ahora, el gobernante puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Que esté preparado, ¿no? Esta cuestión eterna que siempre hemos planteado de, bueno, a ver, que tengas muchos estudios, por ejemplo, no asegura que seas una buena persona, ¿no? Pues sí, ¿no? No son vinculantes, ¿no? O sea, no es que te dan tu título universitario o tu título de maestría o tu título de ingeniería y en automático eres una buena persona. No es así, ¿no? Te conviertes en una buena persona bajo otras, ¿no? Bajo cuestiones totalmente distintas. Pero dice Aristóteles, hay que preparar a la gente que está encargada o destinada o que está interesada en estas cuestiones de dirección de los gobiernos, ¿no? Porque al final pues son los destinos de todos los que estamos, ¿no? Todos los que estamos ahí. Entonces, en consonancia de esta nueva idea, la ciencia de la política debe comprender tanto el conocimiento del bien político, absoluto y relativo, como la mecánica de la política utilizada en la finalidad inferior o incluso en la mala, ¿no? Entonces, esta ampliación del concepto de filosofía política constituye una de las características más aristotélicas que vamos a encontrar. Entonces, también, ¿no? Nos plantea que el problema de la autoridad, ¿no? Nos habla acerca de distintos estilos, distintas fuentes y, ¿no? Y nos dice lo siguiente, ¿no? Pues bueno, fiel a la costumbre que sigue en obras relativas a otros autores, perdón, a otros problemas, Aristóteles comienza su libro acerca del estado ideal con un examen de lo escrito acerca del tema por otros autores. Hace un repaso, empieza, ¿no?, a citar a distintos autores, empieza a discutir con ellos, ¿no?, empieza a hacer una serie de señalamientos importantes, ¿no? El punto de mayor interés es la crítica con Platón, ya que esperaríamos encontrar en esta crítica las diferencias entre Aristóteles y su maestro. Ahora, el resultado, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Platón, ¿no? Perdón, Aristóteles tiene con Platón el siguiente problema. Subraya claramente su objeción a la abolición de la propiedad privada. Recordemos, ¿no? Recordemos que Platón, en algún punto de su libro, en algún punto de su estado ideal, plantea la abolición de la propiedad privada para la clase gobernante, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, a los gobernantes y a los guardianes, ¿no? Habla, acuérdense, habla como una especie como de comunismo, habla una especie como pues de comuna hippie, ¿no? Porque dice, todos tienen que vivir juntos, todos tienen que comer juntos, los guardianes y los gobernantes, ¿no? Porque dice los guardianes, entre más juntos estén, más se van a coordinar, más comunicación, más, ¿no? Mejor van a funcionar. Bueno, Aristóteles dice, no, eso del comunismo, no puede ocurrir. Eso del comunismo no puede ocurrir. Y entonces vamos a ver y es enfático, ¿no? Lo interesante es que es enfático en esa cuestión.
Ahora, Aristóteles tiene otros asuntos con los planteamientos de Platón, y uno de los principales es, una de las principales críticas es que es asombrosamente inexacto, ¿no? Es decir, cuando Platón plantea algunas de las ideas, no necesariamente nos pone, digamos que, una idea de cómo se va a realizar. Creía que las obras de Platón y su filosofía eran brillantes y sugestivas, pero demasiado radicales y especulativas. Decíamos, el rechazo al comunismo platónico muestra que nunca estuvo de acuerdo con Platón en ese sentido. Es decir, jamás coincidió en ese asunto con el maestro. En cambio, lo que vamos a ver es que el ideal aristotélico es igual a normas jurídicas. Es decir, plantea una forma de gobierno en la que existe un arreglo con base en las normas jurídicas. Entonces, vamos a ver, ¿no?, que Aristóteles nos va a plantear que la relación del gobernante que se ajusta a las leyes con sus súbditos es diferente a cualquier otra clase de sujeción. Y justamente porque nos dice, porque es compatible con el hecho de que las dos partes sigan siendo hombres libres. Esta sujeción de la que nos está hablando Aristóteles requiere un grado de igualdad moral o semejanza de especie entre ellos. Es decir, que estamos hablando de una posición de ciudadanos, estamos hablando de una cuestión ahí de igualdad. Cuando plantea el problema de la autoridad, Aristóteles nos va a decir que el gobernante que se atiene a las leyes sobre sus súbditos es distinto a la de un amo sobre un esclavo, porque de entrada ahí ya estamos hablando de condiciones totalmente distintas. Estamos hablando de condiciones en las cuales no existe una dinámica, pues, de igualdad. Consideraba, ¿no? Aristóteles consideraba que uno de los errores platónicos es no haber distinguido la familia de la autoridad política. Y bueno, sumado a esta cuestión, ¿no?, nos decía que, bueno, que no estaba de acuerdo con con Platón, al señalar que la familia existía una relación con los ciudadanos y con los súbditos igual a la de la familia, pero en mayor proporción. Cuando habla, por ejemplo, del caso de la mujer, dice, no abunda mucho en el tema de la mujer, pero pues dice que las mujeres son seres con una naturaleza distinta, no necesariamente inferior, ¿no? Una naturaleza distinta. Bien, por el momento es todo, compañeros, compañeras, nos estamos viendo en la próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta luego.